¿Alguna vez te has preguntado por qué el dolor tiene un impacto tan profundo en nosotros? ¿Por qué parece que las personas que han enfrentado el sufrimiento poseen una sabiduría que otros no logran alcanzar? Es como si el dolor abriera una puerta secreta, un acceso directo a una dimensión de nuestra mente que de otra manera permanecería cerrada. Carl Jung creía que el sufrimiento no es un obstáculo a superar, sino un maestro que nos guía hacia lo más profundo de nuestro ser. El dolor, en su esencia, no es solo una emoción desagradable que queremos evitar. Es un llamado de nuestro inconsciente. Según Jung, el inconsciente es como un vasto océano bajo la superficie de nuestra mente consciente, donde residen los aspectos más auténticos, pero también más temidos, de nosotros mismos. Y es en los momentos de mayor sufrimiento cuando esa superficie se rompe, obligándonos a mirar lo que hemos enterrado por tanto tiempo. Piensa en esto, cuando todo en tu vida va bien. ¿Qué sueles hacer? ¿Te acomodas en la comodidad? En la rutina. No hay urgencia por reflexionar profundamente, ni por cuestionar quién eres realmente. Pero cuando el dolor golpea, ya sea la pérdida de alguien amado, una traición o el fracaso de un sueño, ese golpe desmorona las paredes que habías construido para protegerte de ti mismo. En ese momento, el inconsciente grita, exigiendo ser escuchado. Sin embargo, la mayoría de las personas no escuchan. En lugar de enfrentar el dolor, lo evitan. Buscan distracciones, redes sociales, trabajo, relaciones superficiales, cualquier cosa que les permita escapar. Pero aquí está el problema. Lo que no enfrentas no desaparece, simplemente se hunde más profundamente en tu inconsciente. Y lo que permanece en las sombras, según Jung, se convierte en un enemigo silencioso que dirige tu vida desde las sombras. Por eso, el dolor no es algo que deba ser ignorado o rechazado. Es un portal, un llamado a embarcarte en un viaje hacia las profundidades de tu psique, a enfrentar tus miedos, tus traumas y tus deseos ocultos. Es en ese encuentro con el inconsciente donde comienzas a entender quién eres realmente. Pero esto no es un camino fácil. Como dijo Jung, no hay despertar de la conciencia sin dolor. El dolor nos transforma porque destruye las máscaras que usamos para navegar el mundo. Nos obliga a mirar más allá de las ilusiones y a enfrentarnos a nuestras vulnerabilidades. Pero aquí está lo interesante. En esa vulnerabilidad radica nuestra mayor fortaleza. Cuando te permites sentir y procesar tu sufrimiento, no solo descubres lo que te duele, sino también lo que te hace humano. Y en esa humanidad hay un poder que ni siquiera imaginas. Así que, ¿qué pasaría si, en lugar de huir de tu dolor, decidieras enfrentarlo? Si eligieras caminar a través del fuego en lugar de rodearlo. Es en ese fuego donde ocurre la transformación, donde lo que te destruyó puede convertirse en el puente hacia tu mayor fortaleza. Pero este es solo el comienzo. Si te quedas hasta el final, descubrirás cómo el mismo dolor que pensabas que te había roto en 1000 pedazos puede ser la clave para renacer como nunca antes lo habías imaginado. ¿Sabías que la mayor parte de tu sufrimiento no proviene del presente, sino de heridas que arrastras desde la infancia? Es impactante pensar que los momentos que más te lastiman hoy probablemente estén alimentados por emociones y experiencias que nunca resolviste en el pasado. Carl Jung llamó a este fenómeno la sombra, una parte oculta de nuestra psique donde almacenamos todo aquello que no queremos aceptar de nosotros mismos. La sombra no es algo externo, sino una parte de ti que has aprendido a reprimir. Desde pequeños, nos enseñan qué aspectos de nuestra personalidad son aceptables y cuáles no. Tal vez te dijeron que llorar era signo de debilidad, o que mostrar enojo te convertía en una persona problemática. Entonces, empezaste a enterrar esas emociones en lo más profundo de tu inconsciente. Pero aquí está el problema. Lo que reprimes no desaparece, solo encuentra otras formas de manifestarse. Cuando hablamos de la sombra y el dolor no procesado,
Estamos hablando de esa energía emocional que permanece atrapada y, sin que lo notes, se filtra en tus decisiones y comportamientos. Jung explicó que la sombra actúa como una fuerza silenciosa, empujándote hacia patrones destructivos, incluso cuando intentas conscientemente evitarlos. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado por qué atraes relaciones tóxicas, a pesar de jurar que no volverás a caer en lo mismo? ¿O por qué reaccionas de manera exagerada ante ciertas situaciones, como si una pequeña chispa encendiera un incendio dentro de ti? Imagina a alguien que, de niño, creció sintiéndose invisible porque sus padres estaban demasiado ocupados para prestarle atención. Esa herida se convierte en una creencia profunda, no solo suficientemente importante. Esa persona, ahora adulta, podría reaccionar de dos maneras: buscar desesperadamente la validación de los demás, entrando en relaciones donde siempre da más de lo que recibe, o evitar la intimidad por completo, con el miedo constante de ser rechazado. En ambos casos, la sombra está dictando sus elecciones, aunque no sea consciente de ello. El dolor no procesado tiene una manera cruel de repetir el pasado en el presente, tal como lo describió Jung. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. La mayoría de las personas vive atrapada en este ciclo porque enfrentar la sombra es incómodo, incluso aterrador. ¿Quién quiere admitir que su enojo constante es una máscara para su tristeza? O que su necesidad de controlar todo proviene del miedo a ser abandonado. Sin embargo, ignorar la sombra no soluciona nada. De hecho, solo hace que su influencia sea más poderosa. La clave está en confrontarla, en mirarla directamente y aceptar que esos aspectos que consideras oscuros son parte de ti. Este no es un proceso de juicio, sino de integración. Porque aquí está el secreto. Lo que reprimes no solo contiene dolor, también guarda un inmenso potencial de transformación. Piensa en una persona que finalmente se atreve a enfrentar su sombra. Al reconocer su necesidad de validación, empieza a construir una autoestima sólida, basada en su propio valor y no en la aprobación externa. Al procesar su miedo al rechazo, se permite abrirse a relaciones auténticas. Este es el poder de integrar la sombra. Te libera de los patrones que te han mantenido atrapado y te da las herramientas para convertirte en alguien más fuerte y consciente. Pero hay una forma de transformar esto, y es aquí donde comienza la verdadera alquimia del dolor. En las próximas partes, exploraremos cómo puedes tomar todo ese sufrimiento reprimido y convertirlo en una fuerza que impulse tu crecimiento personal. El camino no será fácil, pero al final, descubrirás que lo que antes considerabas una maldición es, en realidad, tu mayor regalo. El camino hacia la fortaleza interior no es fácil. Es como descender a la oscuridad sin saber si podrás salir. Pero, ¿qué significa realmente descender a esa oscuridad? Carl Jung lo llamó el proceso de individuación, una travesía que no todos están dispuestos a recorrer porque requiere enfrentarse al caos dentro de uno mismo. Este no es un viaje superficial, es un encuentro con el verdadero yo, ese que existe más allá de las máscaras que usamos para encajar en la sociedad. Desde que somos niños, aprendemos a construir una identidad que nos permita ser aceptados por los demás. Nos ponemos máscaras para satisfacer las expectativas de nuestros padres, amigos, parejas y hasta de nosotros mismos. Tal vez te identificas como el fuerte, el exitoso o el que nunca se equivoca. Pero estas máscaras, aunque necesarias en ciertos momentos, también pueden convertirse en una prisión. La individuación, según Jung, es el proceso de quitar esas máscaras para descubrir quién eres realmente. Y ese descubrimiento no llega sin resistencia ni dolor. ¿Por qué es tan difícil aceptar nuestro verdadero yo? Porque dentro de nosotros hay caos. Hay contradicciones, miedos, deseos reprimidos y heridas que preferiríamos ignorar. La individuación no se trata de eliminar ese caos,
sino de integrarlo. Jung comparaba este proceso con el viaje del héroe en los mitos y las leyendas. En cada historia de héroes, el protagonista es llamado a una aventura, se enfrenta a peligros inimaginables y, finalmente, regresa transformado, cargando un tesoro que beneficia no solo a él, sino a su comunidad. Este viaje es un reflejo de lo que ocurre dentro de nosotros cuando emprendemos la individuación. Al principio, todo parece un caos. Nuestras inseguridades salen a la luz, nuestras certezas se derrumban, y comenzamos a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Pero este caos no es el fin, es el terreno fértil para el crecimiento. Al enfrentarte a tus miedos y aceptar las partes de ti que siempre has negado, te acercas a tu autenticidad, y en esa autenticidad se encuentra tu fortaleza. Imagina a alguien que ha construido su vida en torno a la perfección, esforzándose siempre por demostrar que es competente y digno de admiración. Pero detrás de esa fachada, hay inseguridad y miedo al fracaso. Cuando esta persona comienza el proceso de individuación, descubre que su perfeccionismo no es más que una máscara para esconder su miedo. Aceptar esto no es fácil. Al principio, se siente como una derrota, como si estuviera perdiendo una parte importante de su identidad. Pero al abrazar esa inseguridad, al aceptarla como una parte legítima de su ser, comienza a experimentar una libertad que nunca había conocido. La individuación no es una solución rápida, ni un camino sin obstáculos. Es un proceso continuo, una danza entre la luz y la sombra, entre lo que mostramos al mundo y lo que escondemos en nuestro interior. Pero es en esa danza donde encontramos la verdadera fortaleza, porque ya no dependemos de máscaras para sentirnos completos. Nos convertimos en nosotros mismos, con todo lo que eso implica. La pregunta aquí no es si puedes lograrlo, sino si estás dispuesto a intentarlo. Porque este proceso requiere valentía, mucha más de la que crees tener. Y aunque el caos interior puede ser aterrador, también es el lugar donde reside tu mayor potencial. Entonces, te pregunto, ¿estás listo para enfrentar la parte de ti que siempre has evitado? Si tu respuesta fue sí, ¿no te has dado cuenta de cómo ciertas actitudes y decisiones parecen repetirse en tu vida, incluso cuando intentas cambiarlas? Esto no ocurre por casualidad. Según Carl Jung, nuestra psique está moldeada por los arquetipos, patrones universales de comportamiento que actúan como guías silenciosas en nuestras vidas. Estos arquetipos influyen en cómo enfrentamos los desafíos, incluyendo el dolor, muchas veces sin que lo notemos conscientemente. Cuando atraviesas momentos de sufrimiento, algunos arquetipos se activan con más fuerza, como si tomaran las riendas de tu vida. 3 de los más comunes son la víctima, el mártir y el guerrero. Cada uno tiene un propósito, pero también una trampa que puede mantenerte estancado si no logras identificarlos y redirigir su energía. Comencemos con la víctima. Este arquetipo surge cuando sientes que el mundo está en tu contra, que las cosas malas simplemente te pasan y no tienes control sobre ellas. Es una respuesta natural al dolor. Te ayuda a reconocer que has sido herido, que algo no está bien. Pero cuando te quedas atrapado en este rol, comienzas a ceder tu poder. En lugar de buscar soluciones, te resignas a pensar que eres incapaz de cambiar tu situación. Tus pensamientos giran en torno a frases como: no importa lo que haga, siempre salgo perdiendo o nada de esto es culpa mía. Luego está el mártir, el arquetipo que asume el sufrimiento como una especie de deber. El mártir siente que su sacrificio tiene un propósito mayor, que su valor reside en cuánto puede soportar por los demás. Es la persona que siempre pone a los demás primero, a menudo hasta el punto de descuidarse a sí misma. Aunque este arquetipo puede parecer noble, también puede ser una forma de autoengaño. Te convences de que tu sufrimiento es necesario, incluso cuando no lo es, y terminas desgastándote emocional y físicamente. Por último,
está el guerrero, el arquetipo que transforma el dolor en acción y aprendizaje. Este es el aspecto de ti que enfrenta los desafíos con valentía, que ve el sufrimiento no como un castigo, sino como una oportunidad de crecimiento. El guerrero no niega el dolor, pero tampoco se deja consumir por él. En lugar de rendirse o sacrificarse innecesariamente, utiliza el sufrimiento como un catalizador para convertirse en alguien más fuerte y resiliente. Imagina a alguien que ha vivido años bajo el control del arquetipo de la víctima. Tal vez fue traicionado en el pasado y, desde entonces, cree que no puede confiar en nadie. Esta creencia lo lleva a evitar relaciones profundas, reforzando su soledad y su sensación de desamparo. Pero un día, esa persona se da cuenta de que tiene una elección. Puede seguir viviendo en ese ciclo o puede activar a su guerrero interior. Al reconocer que su dolor no define su futuro, comienza a construir relaciones basadas en autenticidad y establece límites claros. En lugar de sentirse indefenso, toma el control de su narrativa y transforma su sufrimiento en una fuerza para avanzar. El poder de los arquetipos radica en que, aunque puedan parecer fuerzas externas que nos dominan, en realidad son herramientas internas que podemos usar a nuestro favor. Cuando haces consciente el arquetipo que está activo en tu vida, puedes elegir cómo actuar. Si te encuentras en el rol de víctima, puedes empezar a buscar soluciones en lugar de culpas. Si estás atrapado como mártir, puedes aprender a cuidar de ti mismo sin abandonar a los demás. Y si eliges ser un guerrero, puedes transformar tu dolor en el motor que impulse tu crecimiento. Aquí está la clave. Los arquetipos no determinan tu destino, tú lo haces. Si logras identificar cuál de ellos está guiando tus pasos, puedes tomar las riendas y redefinir tu identidad desde adentro. Así que la pregunta es, ¿estás listo para reconocer y activar el arquetipo que te llevará hacia tu transformación? Si lo haces, tendrás la llave para cambiar tu destino. Las personas más sabias han sido las que más han sufrido. ¿Coincidencia? Mira a tu alrededor. Piensa en aquellos que han marcado la historia con su conocimiento, su profundidad y su capacidad para transformar la vida de los demás. No fueron aquellos que nunca enfrentaron adversidades, sino precisamente los que atravesaron el fuego del sufrimiento y salieron del otro lado con una nueva visión del mundo. Carl Jung comprendió que el dolor no solo nos rompe, también nos abre la puerta a una conciencia más profunda. Pero, ¿por qué sucede esto? La mayoría de las personas vive en una burbuja de comodidad, siguiendo un camino predecible, evitando todo lo que implique incertidumbre o incomodidad. Pero el dolor es una fuerza disruptiva. No pide permiso, no da advertencias. Simplemente entra en nuestra vida y lo cambia todo. Nos obliga a detenernos, a cuestionar lo que creíamos seguro, a mirar dentro de nosotros mismos en busca de respuestas que antes jamás habríamos considerado. Jung creía que el sufrimiento es uno de los mayores catalizadores de la expansión de la conciencia. Nos saca del piloto automático y nos empuja a una introspección profunda. Cuando todo en nuestra vida se derrumba, nuestra identidad, nuestras creencias y hasta nuestra manera de ver el mundo se ven desafiadas. Es ahí cuando nuestra mente se expande, porque el dolor nos obliga a reformular nuestra existencia. Imagina a alguien que ha construido su vida en torno a un solo propósito, el éxito profesional. Desde pequeño, le enseñaron que su valor dependía de sus logros. Así que trabajó sin descanso, sacrificando su tiempo, sus relaciones y hasta su salud. Y entonces, un día, lo pierde todo. Tal vez lo despiden. Su negocio fracasa o simplemente se da cuenta de que, a pesar de haber alcanzado el éxito, sigue sintiéndose vacío. Para esta persona, el dolor de la pérdida es devastador. Durante semanas, se sumerge en la desesperación, preguntándose quién es y ya no puede definirse por su trabajo. Pero en esa oscuridad surge algo inesperado,
una pregunta diferente, no sobre el éxito, sino sobre el sentido de su vida. Comienza a leer, a explorar nuevas ideas, a mirar dentro de sí mismo en busca de respuestas que antes jamás había considerado. Descubre que su identidad no se basaba en lo que hacía, sino en lo que era. Y en ese proceso, su conciencia se expande. Jung decía que, para crecer, debemos abandonar las estructuras mentales que nos limitan. Pero la mayoría no lo hace de manera voluntaria. Nos aferramos a nuestras creencias, a nuestros patrones, hasta que algo más grande, una crisis, una pérdida, un dolor profundo, nos obliga a soltar. Y cuando finalmente nos permitimos dejar atrás lo viejo, descubrimos una forma de pensar y de vivir completamente nueva. No es casualidad que muchas de las personas más sabias sean aquellas que han vivido el mayor sufrimiento, porque el dolor, cuando se enfrenta conscientemente, se convierte en un portal hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo. Nos obliga a ver lo que antes ignorábamos y nos impulsa a evolucionar. Ahora entiendes por qué el dolor puede ser tu mayor maestro. Imagina un antiguo alquimista, encerrado en su laboratorio, trabajando día y noche para convertir el plomo en oro. Este proceso no era solo físico. En realidad, los alquimistas buscaban algo más profundo, una transformación espiritual, un cambio interno que les permitiera encontrar la perfección en lo imperfecto. Carl Jung tomó esta metáfora y la aplicó a nuestra psique. Según él, el proceso alquímico es una representación simbólica de lo que ocurre cuando enfrentamos nuestro dolor y lo transformamos en fortaleza. El dolor, al igual que el plomo, parece pesado, oscuro y sin valor. Nos hunde en una sensación de desesperanza y nos hace creer que nunca podremos salir adelante. Pero Jung nos enseñó que dentro de ese dolor hay un inmenso potencial. Lo que necesitamos no es huir de él, sino enfrentarlo, procesarlo y permitir que nos transforme. Este es el trabajo interno de la alquimia psicológica: tomar lo que parece nuestra debilidad y convertirlo en nuestro mayor recurso. El primer paso en este proceso es aceptar el dolor, algo que muchas personas evitan. En lugar de enfrentarlo, lo reprimen o buscan distracciones para no sentirlo. Pero aquí está el problema: lo que reprimimos no desaparece, solo se oculta en las sombras de nuestra mente. Jung lo explicó a través del concepto de la sombra, esa parte de nosotros mismos que contiene todo lo que negamos o rechazamos. El dolor no enfrentado se convierte en parte de esa sombra. Y si no lo integramos, seguirá controlándonos desde el inconsciente. Sin embargo, cuando decidimos mirar directamente a nuestro dolor, algo mágico comienza a ocurrir. La integración de la sombra es como el proceso alquímico: requiere tiempo, esfuerzo y valentía. Jung veía este proceso como una especie de renacimiento personal. Es como morir psicológicamente para renacer más fuerte. No significa que el dolor desaparezca, sino que deja de tener poder sobre nosotros. Lo transformamos en conocimiento, en empatía, en resiliencia. Pensemos en el ejemplo de alguien que ha vivido toda su vida cargando con un sentimiento de abandono. Quizá en su infancia sufrió la ausencia de un padre o de una figura que le brindara seguridad. Durante años, ese dolor quedó enterrado en su inconsciente, manifestándose en relaciones codependientes y en una constante necesidad de aprobación. Pero un día, esa persona decide enfrentarse a su sombra. Acepta el vacío que siente, reflexiona sobre cómo ese abandono moldeó su forma de relacionarse y comienza a construir una relación más saludable consigo misma. En lugar de buscar a alguien que llene ese vacío, aprende a llenarlo con su propia fortaleza interna. Ese es el oro psicológico: convertir el abandono en autonomía y amor propio. La alquimia del dolor es un proceso profundo y personal, pero los resultados son extraordinarios. Nos permite encontrar un propósito en el sufrimiento,
utilizarlo como un maestro en lugar de verlo como un enemigo. Nos transforma en seres más conscientes, más completos y, sobre todo, más humanos. Estás más cerca de la transformación final, pero hay un paso crucial que muchos ignoran. ¿Qué haces con el oro una vez que lo encuentras? La respuesta no es tan obvia como parece, y ahí es donde radica el verdadero poder de este proceso. Para renacer, primero debes dejar morir la versión de ti que te mantiene encadenado. Suena extremo, ¿verdad? Pero es una verdad que muchos evitan aceptar. Esa versión de ti mismo que construiste para sobrevivir, hecha de miedos, heridas y mecanismos de defensa, puede haberte protegido en el pasado, pero también es la que te impide avanzar hacia tu auténtico yo. Carl Jung decía que la transformación personal no es posible sin un proceso de muerte simbólica, una destrucción del viejo yo que da paso a algo completamente nuevo. Este proceso no es fácil ni cómodo. ¿Por qué? Porque dejar morir esa identidad significa soltar creencias que considerabas verdades absolutas. Tal vez te has dicho a ti mismo, yo no soy lo suficientemente bueno, las personas siempre me lastiman o no puedo cambiar porque así soy. Estas narrativas, aunque limitantes, te han dado una sensación de estabilidad. Pero para transformarte, necesitas desafiar esas creencias y enfrentarte al vacío que dejan atrás. La transformación requiere soltar todo aquello que construiste desde el miedo. Tal vez creciste pensando que debías ser fuerte todo el tiempo, porque mostrar vulnerabilidad era peligroso. O tal vez aprendiste a complacer a los demás porque temías el rechazo. Estas máscaras pueden haberte ayudado a encajar, pero no te permiten vivir una vida auténtica. Renacer significa despojarte de estas capas y permitirte ser quien realmente eres, con todo lo que eso implica. Pensemos en la historia de alguien que vivió este proceso. Imagina a una mujer que, durante años, definió su identidad por las expectativas de los demás. Desde pequeña, se le enseñó que su valor estaba en ser una buena hija, una buena esposa, una buena madre. Se dedicó por completo a cumplir con estos roles, ignorando sus propios deseos y sueños. Pero un día, todo se derrumbó. Su matrimonio terminó y, de pronto, ya no tenía claro quién era sin esas etiquetas. Fue un momento de profundo dolor, pero también de claridad. Al principio, sintió que había perdido todo, pero, poco a poco, comenzó a cuestionar las creencias que la habían sostenido durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que siempre había buscado validación externa, porque tenía miedo de no ser suficiente. Decidió enfrentar ese miedo, dejar atrás la identidad que había construido para complacer a los demás y empezar a vivir para sí misma. Este proceso no fue inmediato ni lineal, pero al final emergió como alguien completamente diferente, alguien que se sentía plena y en paz con su verdadera esencia. Este renacer no es algo que ocurra una sola vez. Es un proceso continuo, porque a lo largo de nuestra vida acumulamos nuevas creencias y miedos que deben ser soltados. Cada vez que permites que una parte de tu viejo yo muera, creas espacio para algo nuevo, algo más auténtico. La pregunta que debes hacerte es, ¿estás dispuesto a soltar esa versión de ti que te mantiene encadenado? Porque este es el punto donde pocos llegan. La mayoría prefiere quedarse en su zona de confort, aferrándose a una identidad que los limita. Pero si sigues adelante, si te atreves a cruzar ese umbral, descubrirás el secreto final. El poder de vivir plenamente desde tu esencia, sin máscaras ni cadenas. Aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. El dolor nunca se va, pero puede convertirse en tu mayor aliado. Estas palabras pueden sonar duras, pero en su núcleo encierran una profunda liberación. Durante toda nuestra vida, nos han enseñado a evitar el dolor, a suprimirlo o a luchar contra él. Sin embargo, Carl Jung nos mostró que la verdadera fortaleza
no se encuentra en rechazar nuestro sufrimiento, sino en aceptarlo como parte esencial de quienes somos. Aceptar el dolor no significa resignarse a vivir con él sin esperanza de cambio. Es, más bien, un acto de profunda valentía. Es reconocer que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana y que, al integrarlo, podemos transformar su energía destructiva en algo constructivo. Al pelear constantemente contra el dolor, solo le damos más poder. Es como tratar de contener una marea creciente con las manos. Pero al aceptarlo, dejamos de ser su víctima y comenzamos a usarlo como una herramienta para crecer. Pensemos en cómo la naturaleza ilustra esta idea. Los árboles más fuertes no son los que han crecido en condiciones ideales, sino aquellos que han enfrentado tormentas, vientos implacables y suelos duros. Sus raíces se fortalecen precisamente porque han tenido que adaptarse a las dificultades. Así ocurre también con nosotros. El dolor, cuando lo aceptamos en lugar de combatirlo, se convierte en una fuente de resiliencia y sabiduría. Las personas más resilientes no son las que han vivido sin dificultades, sino las que han aprendido a convivir con ellas y a transformarlas en una fuente de propósito. Imagina a alguien que perdió todo: su empleo, su hogar, incluso a seres queridos. Al principio, el dolor lo consume, lo deja sin fuerzas. Pero en lugar de rendirse, decide aceptar su realidad y buscarle un significado. Esa aceptación no elimina su pérdida, pero sí le permite usarla como una motivación para reconstruir su vida, ayudando a otros que enfrentan dificultades similares. En el proceso, no solo encuentra un nuevo propósito, sino que también descubre una fuerza interior que nunca imaginó que tenía. Aceptar el dolor también nos conecta con nuestra humanidad y con los demás. Jung entendía que, al enfrentar nuestro sufrimiento, podemos reconocer el de los otros. En lugar de aislarnos, el dolor aceptado nos hace más empáticos, más compasivos. Nos permite ver que no estamos solos en nuestras luchas, que todos llevamos nuestras propias heridas, y que esas cicatrices son lo que nos une como seres humanos. La clave final está en esta aceptación, porque el dolor no es un enemigo que debe ser eliminado, sino un maestro que debe ser escuchado. Nos enseña sobre nuestra capacidad de resistencia, sobre nuestra vulnerabilidad y, lo más importante, sobre nuestra capacidad de transformación. Cuando dejamos de huir del sufrimiento, encontramos un poder que no sabíamos que teníamos, el poder de vivir plenamente, incluso en medio de las adversidades. Ahora tienes dos opciones: seguir huyendo o usar tu dolor para convertirte en alguien indestructible. La decisión es tuya. ¿Qué elegirás?